Esta tesis es producto del trabajo realizado sobre una parte importante y prácticamente desconocida de la obra escrita de Peyret. No obstante, existe cantidad de material todavía inédito o desordenado, correspondencia que aún no ha salido a la luz, sus notas cotidianas en el Museo Regional de San José, materiales inéditos en manos de algunos de sus descendientes. Su obra publicada está dispersa en archivos de periódicos, en bibliotecas y museos de diferentes ciudades. Sus principales libros no se han reeditado en más de un siglo y no ha habido hasta ahora un trabajo sistemático que ordene y reúna su pensamiento en un solo volumen. Además de los materiales inéditos que mencioné, están sus notas de viajes editadas en Francia, aún sin traducir. En Internet son halladas solamente algunos pocos de sus textos. Es mucho lo que todavía queda por revisar y descubrir en la obra de Peyret. Recorrimos en estas páginas la vida, la obra y las ideas de un pensador casi desconocido, cuya labor solo ha sido referenciada de manera parcial y, como vimos, con malos entendidos e improvisaciones varias. Sin pretender haber realizado una exégesis completa de la abundante producción de nuestro autor, pudimos asomarnos a la riqueza y diversidad de su labor intelectual y, sobre todo, comprobar que ocupa un lugar impar en la historia de las ideas de nuestra región. En el inicio del recorrido establecimos sus fuentes principales de inspiración intelectual, que podríamos sintetizar señalando su propia autodefinición de nieto de Voltaire, es decir, su inscripción en la tradición de la Ilustración de Les Lumières. Marcamos cómo dentro de ella, si adoptamos la perspectiva que proponemos investigadores actuales al poner su lupa en una vertiente de ese movimiento, la radical, claramente podemos encontrar en los principales rasgos del pensamiento de Peyret aquellos que caracterizan a esa corriente. Al mismo tiempo, mostramos cómo la huella profunda del humanismo cristiano se verifica en su labor al punto que la bibliografía actual en su país de origen lo inscribe entre los primeros antecedentes de un socialismo cristiano en Francia. También destacamos el lugar que ocupa en su pensamiento la influencia de la obra de Proudhon, reconocido por nuestro autor durante décadas como el primer escritor de la época, un pensador de primer orden cuyas ideas me he propuesto vulgarizar. Hicimos visible cómo, ya en su recorrido vital en la Argentina, país al que decididamente adopta como su segunda patria, Peyret construyó una perspectiva propia respecto de los procesos y fenómenos de esa nación en ciernes, a partir de una mirada modelada por los ideales radicales y republicanos, y especialmente por su concepción del principio federativo como eje ordenador de una sociedad diferente basada en la libertad, la igualdad y la solidaridad. La revisión de materiales que hasta este trabajo pasaron desapercibidos para la bibliografía, tales como las páginas del periódico El Uruguay, donde Peyret publicó la primera traducción de El Principio Federativo, pero también muchos otros textos emparentados, así como los biblioratos obrantes en el Museo de San José, me permitieron ahondar y comenzar a sistematizar una nueva interpretación, significativamente más abarcativa que la realizada hasta el momento, de más amplia labor intelectual desplegada por Peyret en centenares de notas periodísticas de las que no había registro previo, en las que imprimió su peculiar perspectiva filosófica. Esa mirada, creemos haberlo fundamentado, se constituye en un lugar singular, sino único en su tiempo, afirmación conjetural, pero con mucha evidencia a favor. Si muy especial es la escena de las ideas contemporáneas a nuestro autor. Lo prueban sus puntos de vista, de las que vale la pena resaltar algunas características centrales. La defensa de la concepción federal comprendida no como el derecho al aislamiento feudal o a la discrecionalidad caudillesca, interpretación impuesta por la historiografía oficial y tristemente vigente en buena medida hasta la actualidad, sino como una autonomía de las comunidades, como soberanía de las personas y base insoslayable de una genuina democracia. Y esto, sin ingenuidad, con conciencia de que un pueblo sin educación puede ser manipulado para legitimar autocracias. La impugnación a una dirigencia que se autopercibía liberal y a la que Peyret cuestiona precisamente el nombre del liberalismo, en dos aspectos tan importantes como relevantes para comprender la ubicación filosófica de nuestro autor. Por un lado,
en el rechazo de todo lo que tiene que ver con la relativización o el directo desprecio por las libertades individuales y colectivas, la supresión de la disidencia, el exterminio de las poblaciones enteras, la ejecución sin juicio de caudillos provinciales, la manipulación de la información, actual e histórica, y la sujeción de la prensa libre. En fin, el espejo invertido del alfabeto básico del liberalismo. Por el otro lado, el constante rechazo por parte de Peiret del liberalismo económico, expresado en la fórmula laissez-faire, laissez-passer, que nuestro autor combate desde sus primeros escritos y que se articula en una defensa explícita y fundamentada filosóficamente de la necesidad de un rol activo del Estado, no solo en la economía, sino también orientado al futuro de la sociedad a través de políticas públicas como la educación popular e integral o la lucha contra la concentración de la tierra en pocas manos. La primera refutación filosófica, registrada de la fórmula sarmientina de civilización y barbarie, en las páginas de El Uruguay, como lo vimos en el capítulo correspondiente, y luego en las cartas sobre la intervención, denunciando que esas palabras chorrean sangre y, otra vez de manera singular, única en su caso, negando a la civilización la potestad de exterminar al supuesto ser inferior que es el bárbaro. La prédica por la completa separación del Estado de cualquier culto religioso que la generación del 80 no se animará a llevar adelante, generación a la que a veces la bibliografía señala como heredera o tributaria del pensamiento peiretiano. La defensa de la necesidad de desarrollar una industria propia, elaborando los productos agrícolas para exportar y sustituir importaciones, en virtud de lograr una emancipación económica reñida con la dominación británica, sin ocupación militar, y al mismo tiempo el rechazo del modelo utilitarista de la plutocracia norteamericana, a la que consideraba suicida. La avanzada idea de enseñar en los colegios secundarios historia de las religiones, con la pretensión de lograr la emancipación de las personas del yugo dogmático, convencido de que la reforma religiosa es el punto de partida de todas las reformas. Una frase que remite vagamente a la idea de Marx que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica, expresada en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. La propuesta de un sistema constitucional mixto con parlamentarismo y diferenciación del jefe del Estado y el jefe de gobierno, con una suerte de parlamento complementario que representara a los sectores sociales en función de su realidad socioeconómica, un consejo económico y social. La convicción de que el progreso social depende de la descentralización del poder para producir autonomía y autogestión de las comunidades en sus municipalidades y de la confianza en ellas, el self-government, en la fe en la capacidad del pueblo, expresada en la insistencia en brindarle a las comunidades espacios de deliberación y decisión, ya sea en ámbitos como la justicia, a través de la elección popular de jueces y mediante juris, es decir, jurados populares, como en ámbitos socioeconómicos, a través de la disruptiva propuesta de bancos y entidades financieras sociales y populares. Una posición clara y singular en materia de diseño constitucional que implicaba un programa alternativo al que se impuso, basado en un liberalismo federal, republicano, igualitarista y progresivo, una de las expresiones más lúcidas de las corrientes que quedaron excluidas del debate del siglo XIX. Su apuesta decidida al cooperativismo y a la autogestión, para que los trabajadores sean dueños y responsables de los medios de producción y de la participación en las ganancias, como medio de forzar progresivamente a las empresas capitalistas a ir modificando su propia naturaleza. Apuesta doble ilustrada en el entusiasmo y nivel de detalle con lo que elabora sus informes, tras participar en los congresos respectivos en París en 1889. Para seguir abundando en otros aspectos que lo presentan como un pionero, esclarecido en otros rubros, tales como su impulso a la educación integral, destinada a formar personas completas, capaces de ejercer un trabajo manual, como de encabezar una gestión administrativa, incluyendo la educación técnica y física, su mérito en anticiparse a ideas como el INTA, los consejos económicos y sociales, el descubrimiento del territorio de Misiones y muchas de sus potencialidades, la idea, otra vez de la mano de Proudhon, de que el porvenir de los pueblos y de la democracia federativa depende en gran medida de una cuestión de incalculable importancia, que es un sistema de impuestos bien arreglados, donde el que tiene mucho debe pagar mucho, el que tiene poco debe pagar poco,
El que no tiene nada no debe pagar nada, dice Peiret, y donde la recaudación y distribución es de abajo hacia arriba, con control directo de los municipios y a su vez en estos con control social, porque en caso contrario no hay soberanía provincial posible, no hay gobierno, podría decirse que no hay sociedad. Todo nuestro sistema federal se viene abajo, retrocedemos al unitarismo, al centralismo, al despotismo. No obstante, creo que he sido suficientemente detallista en el transcurso de estas páginas que concluyen y resulta innecesario reiterar todos esos costados que definen con claridad a nuestro personaje. Incluso planteos tan disruptivos y extremistas como el de eliminar las carreras de derecho, que le granjea una agria polémica con la secta de los legistas en 1880. Tiene una perfecta consistencia con el resto del pensamiento peiretiano, además de mostrarlo tosudo o coherente, según se quiera ver, cuando se verifica que a lo largo de las décadas dejó escritas piezas que van en el mismo sentido. Pero también procuré incluir costados incómodos o desagradables para quien, como el que escribe, no oculta su simpatía por el autor estudiado, y que no me privé de ir marcando a lo largo de este trabajo. La sobrevaloración de la cultura europea, el menosprecio, cuando no el directo desprecio, por pueblos originarios, algún rasgo misógino, incoherente con el resto de su prédica, la ingenuidad de algunos de sus planteos, en fin, todo aquello que, lejos de opacar, enriquece y da dimensión humanas, lejos de idealizaciones o pedestales a nuestro personaje. A esto debe agregarse la situación inversa a la que Epícteto advertía hace ya 20 siglos, el grave error de querer enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. El error inverso no es menos grave. Juzgar a pensadores del pasado a la luz de estándares que incluso hoy en día son de vanguardia siempre resultará decepcionante respecto de aquellos. Los grandes autores son los que pueden ver más allá de su época, y en ese lugar encontramos a Alejo Peiret. Pero es irrazonable la pretensión de que pudieran ver más allá que sus coetáneos en todos y cada uno de los aspectos. Vimos entonces cómo las principales posiciones de Peiret, insisto en lo singular que resultaban para su época, pueden ser recuperadas y visualizadas desde la actualidad como antecedentes significativos, por un lado, de una corriente historiográfica alternativa a las tradicionales que se encuentran en construcción con una legión de historiadores de nuevas generaciones, y por el otro como precursoras del pensamiento y de la labor de construcción de conocimiento y de sentido de referentes intelectuales de la talla de Carlos Nino, Eric Olin Wright, Elinor Ostrom, Mario Bunge y Roberto Gargarella. Y, en tren de caracterizar su pensamiento, sugerí que se lo puede rotular indistintamente como un socialismo republicano, como definió públicamente su ideario en una de las pocas ocasiones en que lo hizo por escrito. Un liberalismo igualitarista, un socialismo libertario, cooperativista, federal y popular, si se quiere incrementar el nivel de detalle de sus rasgos centrales, tan distantes del liberalismo ortodoxo como del socialismo autoritario, y precisamente por eso tan atractivo como antecedente y a la vez como expresión de una alternativa que no tenía encarnadura en la realidad sociopolítica de su época. A todo lo anterior debe añadirse el enorme mérito de que su filosofía fue desarrollada en el mismo momento en que asumía compromisos de enorme complejidad y que superó exitosamente, como la creación de la Colonia San José, y en medio de una labor inagotable de siembra que fructificará en bibliotecas, sociedades mutuales y asociaciones de diferente tipo, y todo ello en nuestra región, a miles de kilómetros de los grandes centros de producción de conocimiento de la época, enancado solamente en su potente capacidad analítica, sobre la base del mejor uso posible de los conocimientos disponibles en su contexto y de una agudeza mental propia de los más destacados pensadores de su tiempo. El lugar que ocupa Peiret en la historiografía y el nulo lugar que hasta ahora le reservaba la filosofía en nuestro universo académico, siento que puedo afirmarlo con fundamento ahora que estamos transitando las páginas finales de este viaje a bordo de su barca, ligera, pequeña, tan ágil como austera, tan eficaz como enérgica. Están lejos de equipararse al sitial que por derecho propio le corresponde a su impresionante producción intelectual y a su singular ubicación en las coordenadas filosóficas y políticas de la época. Ojalá estas páginas, apasionadas pero rigurosas,
contribuyan en esa dirección. La mirada sobre el pasado siempre es un territorio en disputa, y la obra de Peiret, por todo lo que he tratado de desarrollar en estas páginas, merece ser democratizada y puesta en valor, además de reconocida para mostrar algunas de las disputas importantes de nuestro pasado común. Siempre es relevante evidenciar que en cada época histórica hubo personas que empujaron los horizontes de lo posible hasta los máximos límites imaginables en su contexto. Eso fue Peiret, un filósofo que se atrevió a empujar en su tiempo los estrechos límites de la realidad, ensanchando el horizonte de expectativas para sus coetáneos y proponiendo una verdad en lontananza para las generaciones siguientes. Estoy convencido, y esa es la intención principal de este ensayo, de que la divulgación de su enorme trabajo intelectual será inspiradora para quienes sueñan en la región que adoptó como país una sociedad como la que él imaginó, para quienes son descendientes de esos colonos esforzados que creyeron en ese sueño y quizás ignoran qué ideas lo inspiraron, para quienes pasaron por las aulas del colegio laico y democratizador o de cualquier otra institución entrerriana fundada por Peiret o sus discípulos. En fin, para quienes de manera directa o indirecta son tributarios de sus esfuerzos intelectuales y materiales, pero sobre todo para las nuevas generaciones a las que el gran Alexis nunca perdió la esperanza y a las que le dedicó sus principales trabajos, todos encabezados por la expresión a la juventud argentina que es la esperanza del porvenir. En menos de un lustro, en el año 2026, se cumplirán 200 años del nacimiento de Peiret, y es posible que ámbitos oficiales, privados y vinculados con su legado se presten a homenajearlo. ¿Será quizás la oportunidad para reparar el desconocimiento que persiste sobre sus aportes? ¿Será la ocasión para que se pueda recuperar su obra completa, digitalizarla y disponerla en repositorios abiertos a disposición de quienes desee conocer su palabra, su pensamiento y su legado? En el fondo, estas páginas que concluyen tendrán sentido solamente si esta pregunta encuentra una respuesta afirmativa. Y aún así quedará otra tarea pendiente, la más ambiciosa. La humanidad enfrenta en la actualidad desafíos importantes, una riqueza impar de la civilización actual a la vez que una desigualdad social inédita, inimaginables avances de la revolución científico-tecnológica y transformación de un capitalismo que se reinventa de manera aparentemente inagotable, conciencia creciente de que la humanidad es una sola e inseparable de las demás formas de vida y al mismo tiempo la amenaza cierta y cercana del colapso climático con la extinción cada año de miles de especies, lo que nos pone en la disyuntiva insólita de ser la primera especie en darse cuenta de estar provocando su propia desaparición en la era que, desde hace apenas 2 décadas, comenzamos a llamar Antropoceno. ¿Es posible delinear entonces, para ir llegando al punto final de la bitácora de Peiret, los puntos de su agenda, al menos en borrador? Las batallas que libró permiten anotar algunos de esos aspectos que surgen diáfanos como un programa mínimo actualizado para estos tiempos, inspirado en esa convergencia de ideales democráticos, igualitaristas, pacifistas, federales, naturalistas, cooperativistas que caracterizaron el pensamiento radical de este realista utópico. Sin embargo, ese trabajo debe ser una realización colectiva que supere al pensador aislado, quien siempre corre el riesgo de equivocar el camino en su ensimismamiento, como advirtió el propio Peiret. Los puntos claves están, y vale la pena repensarlo, en lo institucional: federalismo, separación del Estado de cualquier culto religioso, parlamentarismos, democracia participativa, descentralización del Estado y autonomía de los municipios, democratización de la justicia. En lo social y económico, intervención virtuosa del Estado para avanzar hacia mayores niveles de libertad e igualdad, por ejemplo, renta básica. Reforma agraria gradual y basada en el acceso universal a la tierra, y la eliminación del latifundio, igualdad de varones y mujeres, incorporación de la ciudadanía en la gestión de lo público, creación de la entidad financieras sociales y cooperativas, impulsos a las cooperativas y mutuales, replanteo de las instituciones penales. En lo cultural, educación universal e integral, que fusione la enseñanza manual y técnica con la intelectual y física, integración regional con vistas a la abolición progresiva de las fronteras y las divisiones nacionales, diversidad y pluralismos completos,
democratización y universalización de los logros de la ciencia y la tecnología. En verdad, no imagino un programa más adecuado para hacer de estas tierras esa mansión dichosa para millones de seres, todos libres, todos iguales, que soñaba Peiret. La pasión de su palabra y su propuesta resiste el fluir de tiempos y hasta mejora su paladar, como los buenos vinos. Amaos los unos a los otros, dice el Evangelio, pero no basta amarse, es necesario unirse, entenderse y asociarse para sobrellevar con más facilidad la carga de la vida. Esa es su fe, la fe de la solidaridad social, de la fraternidad humana. Restablecer a Peiret en su lugar de primer filósofo en acción en nuestras tierras será un pequeño pero relevante paso en aquella dirección. Concepción del Uruguay, julio de 2022.